La verdadera razón por la cual muchos diseñadores terminan abandonando plataformas como Fiverr no es siempre porque existan solo clientes de bajo presupuesto. Muchas veces se trata porque nunca aprendieron a negociar. Y eso cambia totalmente la experiencia que tienen dentro de estas plataformas. Así que busca tu café, tu tecito, tu chocolate, porque este video no va a ser largo, pero sí será muy importante que prestes mucha atención para que tu experiencia dentro de estas plataformas sea mucho mejor. Esta información no solamente aplica a diseñadores gráficos, sino también a personas que se dediquen a vender servicios de forma remota. Te voy a detallar los factores más comunes que hacen que tengas una experiencia no tan grata y que atraigas los clientes que no queremos. Ok, el factor más típico tiene que ver con el portafolio. Muchos diseñadores piensan que mientras mejor se vea su portafolio, mejores clientes van a traer automáticamente. Por eso deciden concentrar toda su energía en desarrollar proyectos visualmente perfectos o publicar muchísimos proyectos espectaculares pensando que eso será suficiente para vender. Pero la realidad es que no siempre vende el que más talento tiene, sino el que mejor comunica ese talento. Y ojo con esto, las personas que saben vender mejor su talento no significa que tienen más labia, que sean pícaras, tramposas, que estafan o que tengan cierta malicia. No, más bien, de hecho, estas personas son muy talentosas, solo que distribuyen mucho mejor sus habilidades porque concentran la energía no solo en tener un buen portafolio, ellos son conscientes de que tener un portafolio perfecto no es suficiente para vender mejor. Esto nos lleva al factor 2 y es entender que se necesita más que un buen portafolio. Muchos diseñadores se dedican a desarrollar mucho la parte creativa, pero se olvidan de la parte comercial. Por ejemplo, un freelancer que sabe venderse se centra no solo en desarrollar su criterio, su creatividad, aprender programas nuevos, sino también en la forma en cómo habla, cómo se describe dentro de las plataformas. También se enfoca en comunicar mejor su talento, las palabras que utiliza para describir sus fuertes, sus habilidades, cómo presenta sus proyectos y además el posicionamiento. ¿Cómo está el posicionamiento? A través de su portafolio, de sus redes sociales y su sitio web. Sobre el posicionamiento y las palabras claves, he hablado de esto en un video anterior. Las palabras claves que utiliza para definir sus servicios. Y cuando hablamos sobre cómo comunicar el talento que tienes, no se trata de vender los años de experiencia que tienes o los títulos. Al cliente le interesa saber más cuáles son las áreas que son tu fuerte, cuáles son los problemas que puedes resolver. Y este otro factor es clave para poder lograr proyectos mejor pagados y es el miedo. La verdad es que la mayoría de los diseñadores siempre son frenados por el miedo a no ser contratados o a que el cliente decida contratar a otro diseñador pensando que si no bajan su precio no van a ser elegidos. Por eso, una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta es dar espacio a la negociación. Ten paciencia durante la negociación, no te apresures. No dejes que estos pensamientos de qué pasa si no me elige, qué pasa si le parece muy caro y si se va con otro. Todos estos temores hacen que nos adelantemos y tendamos a dar precios muy bajos. Todas estas inquietudes son las que terminan trancando el juego y termines negociando con el menor precio posible. El cliente identifica cuando tienes esa urgencia de vender y lo aprovecha. Sé que también al principio algunos que son nuevos en esta plataforma tienden a ofrecer precios muy bajos porque piensan que van a obtener más clientes o más visitas en su servicio por esos precios. También suele pasar que los diseñadores tienden a revisar perfiles donde los precios son muy bajos. Entonces, en lugar de escalar, se bajan a esos estándar
y dicen, bueno, estos diseñadores están vendiendo más barato, así que voy a aplicar estos precios porque seguramente como soy nuevo, eso es lo que me va a ayudar a traer clientes. Ya cuando vaya obteniendo los primeros clientes, entonces voy subiendo y la verdad es que no tiene que ver siempre con eso. Así que no dejen que el miedo haga que ustedes ofrezcan precios que realmente no los haga sentir cómodos, porque esto es lo que hace que al final terminen abandonando a la plataforma. Otra cosa es que también solemos querer agradar al cliente y eso hace que terminemos aceptando ciertas condiciones que no nos beneficien tanto. Una de las cosas que más me ha ayudado a vender mejor es no ver la venta como algo que me estresa, porque la mayoría de los diseñadores vemos esto como si fuera algo imposible, algo muy difícil. A medida que tú te vas esforzando para mejorar tus habilidades de venta, ya no vas a ver la venta como algo estresante, sino que lo vas a ver con la misma emoción en la que ves un videojuego. Sumamente importante, y es que nunca des precio demasiado rápido. Hay clientes que tienden a insistir en que le des un precio inicial sin dar una información previa. No caigas en esa presión, date espacio, insiste en que te envíe la información completa y eso mismo va a hacer que logres desarmar al cliente, porque el cliente empieza a entender todo lo que hay detrás del trabajo. Esto lo vas a lograr haciéndole preguntas. Tiene el logo de la marca en calidad, sin fondo, tiene el archivo editable, tiene las tipografías de la marca, tiene manual de marca, tiene los códigos de los colores de la marca, la información que va en el diseño está completa, está organizada en un editor de texto. A medida que tú les vas detallando las cosas que necesitas para hacer ese trabajo y él observa cuáles cosas tiene y cuáles no y que tú deberás hacerlas para poder hacer el trabajo, él va a entender que el trabajo es más complejo de lo que él imaginaba. Entonces, por ende, el precio es mayor. Entonces, por eso, no te apresures, no te dejes presionar y siempre solicita información previa. Mientras más mejor, mejor vas a definir el precio del trabajo. Puede pasar que el cliente decida no darte la información. Si el cliente no te da la información, no aceptes, porque probablemente el cliente allí está pensando solamente en él y allí el beneficio solamente va a ser para el cliente. También sucede que hay clientes que no tienen muy claro el proyecto, no tienen la información completa, entonces eso te va a dar un dolor de cabeza. Así que definitivamente no aceptes proyectos en donde no tengan muy bien claro lo que se va a hacer. Lo siguiente será manejarse con un rango y no con ansiedad. Hay que definir un rango de precio, del ideal al mínimo que estás dispuesto a aceptar. En esto también te va a ayudar ver los precios que se manejan en esos perfiles que tienen el precio con el que tú te sientes cómodo y los precios mínimos en los que también te sientas cómodo. Nunca ofrezcas tu servicio con un valor por debajo del mínimo. Evita también números redondos, precios exactos. En lugar de decir $500, por ejemplo, 530, 560. Eso hace que el cliente piense que hay una estructura definida y no que el precio está puesto al azar. Ahora, si el cliente quiere pagar menos, reduce el alcance del trabajo, porque puede pasar que el cliente quiera realmente trabajar contigo porque le gustó tu perfil, tus reseñas, tus proyectos, tu portafolio, pero no cuenta con el presupuesto exacto. Si vuelve a insistirte en bajar el precio, tú lo que puedes hacer es reducir el alcance del proyecto. Es decir, en lugar de ofrecer 50 diseños, bájalo a 30 o a 40. Y que el precio que están tratando de acordar por ese monto reciba menos cantidad de diseño y así ganan los dos. Si el cliente realmente quiere trabajar contigo, lo va a aceptar. A veces no es tanto que solo atraemos clientes baratos, sino que estamos comunicando inseguridad en el momento que estamos negociando. Y eso el cliente lo percibe y lo usa a su favor. Negociar no es pelear por dinero, es más bien aprender a darle el valor a tu trabajo sin traicionarte a ti mismo en el proceso. Llegamos al final del video. Tú que estás viendo este video, por favor, compartan este video con sus colegas, con personas que trabajen de forma remota, no necesariamente diseñadores, porque en estas plataformas como Fiverr y otras
Se pueden ofrecer servicios de todo tipo, incluso hasta lectura de tarot. Comenten. Háganme preguntas, que estoy tratando de hacer más contenido. Esas preguntas también me pueden servir para otro video y así yo les puedo responder dudas con más detalle, con ejemplos, con imágenes. Anímense a comentar, no les dé pena. Tengo muchísimos años trabajando en varias plataformas. Cualquier persona que esté empezando por acá, toda la información que yo les pueda compartir les va a ahorrar muchísimo trabajo y muchísimos dolores de cabeza. Quiero darle las gracias especial a Milagros, una colega que ha estado pendiente de mis videos. Siempre los comenta y les da like. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Besos. Hasta el próximo video. Bye.